Pues llegamos al sábado con desafortunadamente la guerra más fuerte que antes. Y me refiero desde luego a la guerra de Rusia contra Ucrania. Y todos sabemos perfectamente bien en todo el mundo que es una invasión cruel, una auténtica pesadilla de muerte, una generación impresionante de más de 1 millón de refugiados ya. No se diga de gente que sale del país casi casi con solo lo que trae puesto y de humanos despojados de todo, despojados de sus propiedades, de sus bienes, de sus familias, de su dignidad, de su tranquilidad, de su paz, de su sistema de vida que era uno de los más altos en estándares internacionales, con unos niveles impresionantes de calidad de vida, de espacios públicos, de lugares históricos, de trabajos, de oportunidades de crecimiento, y que se están enfrentando a uno de los nuevos dictadores de la historia contemporánea, que será equiparado con Adolfo Hitler en su momento, y espero que sea juzgado por crímenes a la humanidad y algo más en su respectivo momento. De eso quiero comentar esta mañana, lamentablemente, porque la guerra sigue y amenaza con ponerse peor. Fíjese usted que, pues en todas las guerras o en la historia de la humanidad, ya ve que ha habido 2 guerras mundiales, se han derivado pues una serie de cosas, ¿no? Como la ley marcial, que es la que obliga a la gente a combatir de un determinado país, pues para tomar las armas, quieran o no quieran. Son las famosas reservas militares, es decir, existe el ejército preparado, instruido, capacitado, pero la reserva son los ciudadanos, en el caso de Ucrania, menores de 62 años, que no pueden salir del país y tienen que estar atentos a ser llamados a tomar las armas, las conozcan o no las armas me refiero, sepan o no disparar, son parte de la reserva. Y eso sucede pues cuando hay guerras, cuando hay este tipo de cosas. También pues hay leyes humanitarias en las que se supone que internacionalmente hay tratados y acuerdos para no atacar a los civiles, y en este caso se están violando de una manera desgarradora. Desde luego hay otras como la ley del uso de la fuerza letal, que le llaman realmente. Para mí hasta una bala o una navaja es letal, pero se refiere al uso de ojivas nucleares, de bombas nucleares, de bombardeos a población civil o a objetivos que no son militares o cosas de ese tipo. Pero eso opera cuando hay guerra entre 2 países y un país y el otro acepta que están en guerra y se ponen los guantes, en este caso las armas, y se dan con todo. Pero no es el caso de esta guerra, que no es más que una vulgar invasión de Rusia, de Vladimir Putin, por sus pistolas, ahora sí que por las armas, por la violencia, para apropiarse de Ucrania, por intentar poner o imponer un gobierno títere y quedarse con todo su territorio y sus riquezas naturales enfrente de los ojos y las narices de toda la humanidad, usted y yo incluidos. Hay otro tipo de cosas como las leyes internacionales, los acuerdos y los tratados que se derivan de las guerras anteriores. Y ahí es donde entra la OTAN, la ONU, entran los tratados de protecciones humanitarias y entran muchas cosas como el respeto a la vida de los prisioneros. Veíamos desde el primer día que después de los bombardeos que se hicieron con misiles tierra, en el primer día que empezó esta desgraciada guerra, veíamos cómo elementos del ejército de Rusia iban por las carreteras y por los campos donde ya habían bombardeado, y cada soldado ucraniano que se encontraba le daban el tiro de gracia. Esos videos los vimos, yo mismo compartí uno por ahí en mi Facebook. Y resulta que veía
anoche una escena en el que los ucranianos, fíjense nomás lo que es la condición humana, a todos los prisioneros de guerra rusos que quedan heridos y quedan maltrechos ahí en Ucrania, les dan alimento, les dan bebida, les prestan el teléfono para que hablen a Rusia y buscan devolverlos a la frontera con Rusia para que vuelvan con sus familias. Nomás para que le mida a usted lo que es la condición humana cuando las cosas, cuando alguien no la debe, ni la teme, ni tiene culpa, como es el caso de los ucranianos que están siendo masacrados y violentados. Entonces, bajo estas circunstancias, pues es evidente que está creciendo los refugiados en el mundo. Yo he comentado en muchas ocasiones porque es un tema que me apasiona en el mal sentido de la palabra, pero me apasiona. El cómo es posible que con tantos adelantos, con tanto dinero, con tanta tecnología, con tantas fortunas de los grandes millonarios del mundo, de las grandes empresas de tecnología, existan en el mundo 52 millones de personas que no tienen tierra, no tienen país, tuvieron que huir de sus países y viven en campos de refugiados. A datos del año pasado, de acuerdo a lo que me he permitido investigar muy someramente, había 51 millones de refugiados en todo el mundo. Pues hoy por hoy ya se va a sumar 1 millón entero tan solo de ucranianos alrededor de Kiev, la capital de Ucrania, que se están yendo a Polonia, a Rumania, a Bielorrusia y a otros lugares huyendo de la guerra, y desde luego van solo con lo que llevan puestos, con una maletita, con una gran incertidumbre porque no saben dónde van a ser refugiados, dónde van a vivir, dónde van a comer, qué va a pasar con ellos. Un doloroso capítulo de la humanidad. Y desde luego, pues en el marco de esto tenemos también los repatriados, ¿no? Que es el caso de los pocos mexicanos que tomaron el avión que mandó el gobierno de México, el que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos, y que afortunadamente en este caso se está utilizando para ayuda humanitaria a paisanos, a mexicanos también, para traerlos a México. Y veía el caso, pues varios casos, ¿no? Todos son desgarradores, ¿no? Una mujer mexicana que dice que ella ya vive en Ucrania, trabaja en Ucrania, está casada, compraron un vehículo, tenían 2 años pagándolo, estaban felices, vivían felices, y de repente se da esta circunstancia y toman la dolorosa decisión de decirle, pues tú eres mexicana, sálvate, regrésate a tu país. Toman su vehículo, su esposo y ella, llegan hasta donde puedan para llegar a la frontera con Rumania, donde tengo entendido que estaba el avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Llegan como puedan, caminan más de 50 kilómetros a pie cargando una maletita chiquitita entre los dos. Y cuando pasan para que ella se suba al avión, su esposo se despide de ella y se regresa a Ucrania porque él tiene alrededor de 50 años de edad y es parte de la reserva de civiles que tienen que defender a la patria, tomar las armas para defenderse de la invasión rusa. Vea qué doloroso. Y esta mexicana es de las que llegó ayer y dio sus declaraciones y la verdad a mí me conmovió muchísimo. También le estaba escuchando el testimonio de otro mexicano, un poco diferente porque dice que tenía 5 años en China estudiando un doctorado, se enamoró de una ucraniana, se fue a Ucrania antes de que empezara la guerra, desde luego, a pedir la mano de su prometida, que también tiene un doctorado, y los dos regresaron ahora en el avión, porque se van a casar, pero se van a casar aquí en México, pidió la mano, le dieron la mano, pero toda su familia, en su mayoría varones, se van a quedar a defender a su patria y van a luchar contra las fuerzas rusas. Y así los casos, uno tras otro, las historias pues se van presentando simple y sencillamente de lo que está sucediendo. El solo hecho de escuchar de ellos mismos cómo pasaron 3 noches completas y 3 días completos sin luz, sin nada, con lo menos indispensable, sin comer prácticamente, en el metro, que es un metro muy profundo y que sirve de refugio militar, antimisiles y antibombas. Ahí pasaron en el metro y de ahí se movieron hasta llegar a donde estaba el avión de la Fuerza Aérea Mexicana.
pues una historia interesante. Y la otra, pues que es un poco, pues no chistosa, no crea que da risa, es la de un joven que también se regresa, un mexicano, michoacano, y que llega a la Ciudad de México y se entera de que hubo muertos, fusilados en un pueblo de Michoacán, y él es de Michoacán y dice, ah caray, vengo huyendo de una guerra en Ucrania y me dicen que hay guerra en Michoacán. Creo que la vamos a pensar muy bien, primero para quedarnos mejor aquí en la Ciudad de México y después ya veremos si aceptamos las visas y los refugios que están dando los Estados Unidos a los que vienen de Ucrania o algún otro país, pero no vamos a volver a Michoacán ni nos vamos a ir a meter a otra guerra que no es nuestra. Fíjense nomás qué cosas tiene la guerra, qué lamentables, qué situaciones, y nosotros finalmente pues disfrutemos de nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro estatus, porque nunca sabemos qué va a pasar mañana. En fin, que tenga agradable sábado, gracias por escuchar.